¿Por qué? ¿Por qué no lo entiendo? Porque Buenas noches nuevamente. Ya hemos esperado suficiente. Paso a compartirle mi pantalla. Les voy a pedir que inicien el IDLE de Python. Y el día de hoy continuaremos viendo algunos métodos que tienen las listas para después pasar a ver el otro ciclo o bucle que nosotros podemos encontrar en Python, como es el caso del bucle for. Cuando se encuentren con el IDLE de Python a la vista, me avisan. Iniciamos, por cierto, un nuevo archivo. Y mientras ustedes lo abren, ahora vamos a trabajar en la búsqueda de elementos en la lista. De eso vamos a hablar ahora. Bueno, en Python, al trabajar con los elementos que conforman una lista, surge la necesidad de buscar un elemento específico, ya sea para eliminarlo o bien para manipularlo de acuerdo a las necesidades del programa. Para dar solución a esta situación, en Python contamos con un método que es el método index. El método index. Este método nos va a permitir localizar dentro de una lista un elemento específico. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Este método devuelve un valor de tipo entero, el cual representa el índice de la primera coincidencia del elemento especificado a encontrar. Este método, por lo tanto, nos permite trabajar con los índices. Para ver cómo funciona, vamos a crear una lista de nombres de empleados. Ya saben que para crear una lista trabajamos con los corchetes y esta lista se va a componer de 11 empleados. A ver, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. Vamos a escribir los nombres de los empleados ahí, como por ejemplo Luis, Marcos, tenemos por ahí a Andrés, Sofía, vamos a escribir Lucía, Matilde, Miriam, vamos a colocar también Ricardo, después Manuel, tenemos a Náyade y por último Luis. Y por último Luis. Bueno, como pueden darse cuenta, he repetido el nombre Luis dos veces, al inicio y al final de la lista, para comprobar que el método index en el fondo nos va a devolver
el índice de la primera coincidencia que encuentre. Así que, si queremos obtener el índice, bueno, hay que pensar entonces cómo vamos a mostrar el índice. Vamos a colocar un print y para ejecutar este método, bueno, este método nos permite trabajar con tres argumentos. Necesitamos escribir el nombre de la lista, punto, index. Y el primer argumento que tenemos que indicarle a este método es precisamente el elemento que queremos localizar. Por ejemplo, si yo quiero localizar a Andrés, entonces debo escribir el nombre del elemento. Así que voy a guardar el programa. Vamos a ver por ahí. Lo voy a guardar. Y este será un ejemplo del método index.py. Ahí está. Método index.py. Y al ejecutarlo debiera entregarnos, como les decía, ahí está el número del índice donde se encuentra el elemento que yo ando buscando. En este caso, Andrés está justamente en el índice número 2. Recuerden que las listas comienzan con su índice en cero. Luis estaría en cero, Marcos en el índice 1 y Andrés estaría en el índice 2. Bien, ahora, este método nos permite trabajar con dos argumentos adicionales. El segundo argumento, el cual lo podemos escribir ahora sí. Bueno, les comentaba que este método nos permite trabajar con un segundo y un tercer argumento. En el caso del segundo argumento sería un número entero que yo puedo entregarle para especificar la posición de la cual quiero que comience la búsqueda dentro de la lista. Por ejemplo, si después de lo que habíamos escrito anteriormente, al segundo argumento de índice, del index le entregamos el número 4, le estoy diciendo que quiero que comience en esa posición. Si guardamos y ejecutamos, aquí tengo yo algún problema. Me dice que el valor que yo estoy buscando no está en la lista, claro, porque Andrés está en la posición 2. Y si yo le digo que comience en la 4, va a llegar hasta el final de la lista y no va a encontrar el elemento que yo ando buscando. Por eso me dice acá, el valor no está en la lista. Hay un error de valor, pero sí está. Entonces yo podría indicarle la posición 1 para que comience desde esa posición, guardo y ejecuto, y como pueden darse cuenta, nos entrega el mismo resultado de la ejecución que realizamos en un principio cuando no le colocamos el valor de desde donde debía comenzar. Bien,
Ahora, existe un tercer argumento que yo puedo indicarle al método index, que también sería un número entero, pero este tercer argumento corresponde hasta la posición final donde yo quiero que realice la búsqueda. Es decir, si no deseo que llegue hasta el final de la lista, porque probablemente sospecho que el valor que yo ando buscando está, por ejemplo, hasta la posición 5, entonces puedo escribir como tercer argumento del método index un número entero que le indique hasta qué posición debe avanzar. Voy a guardar y a ejecutar nuevamente. Y como pueden darse cuenta, me vuelve a entregar el mismo valor, pero ya no llegaría hasta la última posición, sino que llegaría solamente hasta Matilde, que es donde se encuentra la posición 5 de mi lista. No continuaría trabajando hasta el final de la lista, sino solamente hasta la posición de Matilde. Bien. Bueno, ¿y qué pasa si escribimos Luis? Que como les decía, está al comienzo y al final de esta lista. Y si conservamos esos dos argumentos, al guardar y ejecutar me dice que hay un error, no encuentra el elemento. Claro, no lo encuentra porque yo le dije que comenzara en 1 y terminara en la posición 5, mientras que Luis está en la posición 0 y está en la última posición. Bueno, ¿qué pasa si eliminamos el tercer argumento y dejamos solamente la posición 1? Vamos a comprobar que ahora me muestra que Luis se encuentra en la posición 10, es decir, llegó hasta el final de la lista y encontró al final de la lista ese elemento, pero se saltó el primer elemento que nosotros teníamos en nuestra lista, que también era Luis. Ahora, si yo borro el segundo argumento y me quedo solamente con el elemento que estoy buscando, ahora me va a entregar la posición 0, porque como les decía, este método nos devuelve la posición de la primera coincidencia que encuentra en la lista donde anda buscando el elemento que nosotros necesitamos. Así trabaja el método index. Bien, ahora vamos a comprobar cómo podemos nosotros juntar dos listas, o como se le conoce también a esta operación, concatenar. Para probar este ejercicio voy a iniciar un nuevo archivo. Un nuevo archivo voy a escribir acá como comentario, concatenar listas en Python. Y vamos a suponer que tenemos dos listas. Una lista de invitados con 3 nombres solamente. Vamos a escribir a los amigos de siempre, Pedro, Juan y Diego. Y vamos a tener una lista de amigos, donde por ejemplo estará Rigoberto, va a estar también Clemente y va a estar Patricio. Bueno, en Python existen múltiples alternativas para concatenar dos o más listas, pero nosotros vamos a usar
el método extend. El método extend. Bueno, este método necesita de argumentos, porque si nosotros escribimos invitados.extend con sus respectivos paréntesis, voy a guardar ejemplo método extend.py. Si guardo y ejecuto, voy a tener un error. ¿Por qué? Porque el método, dice acá, necesita un argumento y yo le estoy dando 0. Así que el método extend, para que pueda funcionar, requiere de algún valor. Y en este caso, el método lo que necesita es lo que se conoce como un objeto iterable. Un objeto iterable es aquel que nos permite recorrer todos sus elementos, elemento a elemento. Así que las listas encajan muy bien en esta definición porque hemos comprobado que nosotros podemos recorrer una lista. Así que, si yo quiero extender, porque eso estoy diciendo acá, la lista de invitados que se compone de 3 personas con otra lista, entonces dentro de extend debo escribir el nombre de esa otra lista. En este caso, por ejemplo, la lista amigos. Y después voy a imprimir la lista de invitados y nos vamos a encontrar que esta lista se ha extendido, hemos pegado o concatenado la lista de amigos dentro de la lista de invitados. Así que voy a guardar y a ejecutar. Ahí está, ¿ven? Los 3 amigos iniciales en la lista de invitados y después con extend he agregado estos 3 elementos que se encontraban en otra lista para que sean parte de la lista de invitados. Así funciona el método extend. Recuerden, extend funciona con un conjunto o con un objeto iterable, es decir, debe ser un objeto que contenga varios elementos a través de los cuales yo me podría mover. Ya, vamos a probar un segundo caso, un ejemplo 2, pero en este caso que sea con números. Por ejemplo, voy a preparar una lista 1 que contenga solamente 2 valores, el 10 y el 20, y me piden que termine de llenar esta lista con valores que vayan de 10 en 10 hasta el número 90, pero sin necesidad de crear una lista adicional. En ese caso podemos hacer uso de una función que tiene Python y que la vamos a ocupar posteriormente, o clase como se le conoce también acá, que es range. Clase range. Bueno, ya sabemos cómo podemos extender una lista.
hay que escribir el nombre de la lista, punto extend, pero con la clase range yo voy a generar un objeto iterable. Es decir, en este caso, un rango que se compone de varios valores. Y esta clase funciona de la siguiente manera. Escribimos range, luego desde donde queremos comenzar, del 30, debemos escribir un número, eh, en este caso, por ejemplo, si yo quiero llegar a 90, entonces voy a escribir que llegue hasta el 100. Y el tercer argumento, el salto que quiero que vaya dando por cada nuevo elemento que se va generando. Es decir, con el 10 le estoy diciendo comienza en 30, pero el segundo elemento que sea el 40, después el 50, el 60, el 70, hasta que llegue al 90. Va a llegar 10 valores menos que el que yo estoy colocando como segundo argumento de la clase range. Ahí está. Bueno, voy a mostrar cuál va a ser el resultado de este ejercicio, que me muestre la lista 1. Como les dije, de ahí hablaremos un poco más de range porque se usa bastante en lo que son las iteraciones con la estructura for. Ahí está, fíjense. La segunda lista, nosotros habíamos creado la lista hasta el 20, pero con el range fuimos agregando el 30, el 40, el 50, el 60 hasta el 90. Ya, no se preocupen si no entienden muy bien cómo funciona el range. Como les decía, después veremos ejercicios adicionales. ¿Les resultó el método en la clase range o función, como le podrían también llamar? Bien. Ahora, si nosotros tenemos una lista de números enteros, como en el caso de la lista 1, o cualquier número, por ejemplo, una lista de, sabemos nosotros, de flotantes, puede que en algún momento necesitemos sumar todos esos valores. Bueno, ¿cómo podríamos sumar estos valores? Hay una función que nos va a servir en este caso. Por ejemplo, voy a escribir acá print y la función es la función sum. Y ahí le podemos entregar a la función el nombre de la lista. Eso es todo lo que necesitaríamos especificar. Y si ahora guardo y ejecuto nuevamente, pueden darse cuenta que tenemos un valor adicional que correspondería a la suma de todos los números que se encuentran dentro de esa lista. De esa forma, entonces, podemos nosotros sumar los valores de una lista. Así de rápido y fácil.
Bien, ahora vamos a hablar entonces del método, perdón, de la estructura de repetición o bucle conocido como for in. Esto eran algunos métodos adicionales que habían quedado pendientes con respecto a las listas, funciones, clases, para que vieran ustedes cómo podemos trabajar nosotros con las listas. Ya, vamos a iniciar un nuevo archivo entonces donde comenzaremos a hablar acerca de el bucle for in. Habíamos visto en una clase anterior el bucle while. El bucle while trabaja a partir de una condición. Sin embargo, este otro bucle o ciclo o estructura de repetición que se puede leer para todo elemento en, este bucle trabaja de la siguiente manera. Voy a escribir acá como comentario la sintaxis que consiste en lo siguiente. Después del for tenemos que usar una variable, ¿cierto? Que pertenece al for. Y esa variable se va a mover en una serie de valores o elementos que nosotros vamos a especificar después del in. Esta serie de valores bien puede ser una lista, por ejemplo. Bueno, y mientras la variable se mueva en esa serie de valores, nosotros podemos realizar diferentes acciones. Por ejemplo, acción uno, acción 2, una tercera acción, todas, por cierto, separados con su respectiva sangría, como ya saben, la forma, ¿cierto?, de trabajar en Python. Y después del for pueden haber instrucciones adicionales que van a ir complementando la tarea que se está realizando en ese programa. Esa es la sintaxis. Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo donde, por ejemplo, yo quiero que me muestre todos los elementos de una lista que voy a declarar a continuación del in dentro del for. Entonces, ya sabemos que debemos comenzar con for, luego el nombre de la variable que va a usar el for, que puede ser, por ejemplo, valor. Después del nombre de la variable viene el in, y a continuación la serie de valores, que en este caso va a ser una lista de 3 valores. Vamos a escribir acá 3 nombres. A ver, Pepe, Ana y Juan. Y después de la serie de valores, los 2 puntos para escribir las diferentes acciones o instrucciones que debe ejecutar Python mientras la variable valor se va moviendo por los diferentes elementos. Y así, si yo quiero mostrar el contenido de la variable, porque eso es lo que vamos a ir mostrando, la variable va a tomar cada uno de los elementos de la serie de valores que nosotros colocamos después del in. Así que si yo escribo con el print la siguiente instrucción, hola, haciendo uso, por cierto, del fstring, y dentro de las llaves escribimos el nombre de la variable valor, van a comprobar ustedes que
esa variable va a comenzar a tomar cada uno de los valores que nosotros escribimos dentro de la lista. Es decir, primero nos va a mostrar el nombre Pepe, después el nombre Ana y el nombre Juan. Y el bucle for va a terminar cuando llegue al último elemento de esa serie de valores. Ya, voy a guardar, voy a escribir acá ejemplo 1 for.py como nombre del archivo. Y si ejecuto, ahí está el resultado, ¿eh? Hola Pepe, hola Ana, hola Juan. Cada nombre aparece en una fila diferente. La variable entonces que les decía, la variable valor que hemos declarado, va recibiendo cada valor que se encuentra en la lista. Comienza en la izquierda y termina en el último valor de la derecha. Y cuando ya no encuentra más valores en la lista, recién termina el bucle for. Es decir, a diferencia del bucle while, este bucle, o en este bucle, no interviene ninguna condición. Solo se ejecuta el código que está dentro del for repetidamente durante una cierta cantidad de veces. Esa cierta cantidad de veces va a depender de la cantidad de elementos que se encuentra en la serie de valores. Ya, vamos a probar un nuevo ejemplo para ir entendiendo mejor. Voy a preparar un ejemplo 2. En este caso, vamos a, por ejemplo, a solicitar que ingrese un número y ese número lo vamos a elevar a una potencia específica o a varias potencias que van a estar dentro de una serie de valores. Así que solicitemos un número a través de el input, lo vamos a transformar a entero y vamos a decir, ingrese un número entero. Ingrese un número entero. Ahora, for, vamos a declarar una variable, por ejemplo, pot, de potencia. Y luego una serie de valores que van a consistir solo en cuatro números que corresponderán a la potencia del 2, del 3, del 4 y del 5. Así que después del for vamos a escribir print con la ayuda del fstring para escribir, por ejemplo, entre llaves el número que hemos solicitado elevado, vamos a escribir un texto, elevado a, entre llaves, el valor, el nombre de la variable pot es, y entre llaves realizaremos el cálculo. Número, asterisco, asterisco, porque así calculamos la potencia, pot. Así quedaría este código. ¿Cuántas veces se va a ejecutar el for? Cuatro veces, porque hay cuatro elementos en la serie de valores. Cuatro números en este caso.
Ahí está. Voy a guardar y ejecutar. Ingrese un número entero. Bueno, se ejecutó el código anterior, me muestra los tres nombres y ahora voy a agregar, por ejemplo, el 5. Y me dice 5 elevado a 2 es 25, 5 elevado a 3 es 125, 5 elevado a 4 es 625 y 5 elevado a 5, 3125. Como pueden comprobar, el bucle for se ejecutó cuatro veces porque estaba el elemento 2, el 3, el 4 y el 5. La variable entonces, pod, primero toma el primer elemento de esa serie de valores, que es el 2. Después toma el segundo, el tercero, hasta que llega al último. Cuando llega al último, deja de ejecutarse el bucle for y saltamos a la siguiente línea que puede encontrarse después del for. ¿Se entendió cómo trabaja el for? ¿Se puede poner un poquito el código, please? Ya, ahí está. Bueno, mientras escriben, les voy a enviar por el chat un archivo que he preparado con ejercicios. Ahí está en el chat el archivo para que lo descarguen. Vamos a realizar los ejercicios que están ahí. Vamos a comenzar con el for. Después hablaremos un poquito más acerca de la clase range para entender las opciones que nos ofrece. Y después usaremos ambas estructuras, la estructura de repetición y la clase range, para dar solución a otros problemas que se encuentran ahí. Veamos, voy a abrir también yo por acá el archivo. Nos piden en primer lugar escribir un programa que calcule la multiplicación de los 5 primeros números. Haciendo uso del for, esto se hace rápidamente. Ya, a ver, voy a copiar ese texto para comenzar un nuevo archivo. Ahí está. Escribir un programa, entonces, que calcule la multiplicación de los 5 primeros números. Bueno, hay que pensar que necesitamos guardar el resultado en algún lugar. Recuerden que la variable del for solamente se utiliza para movernos en los diferentes elementos de una serie. Necesitamos algún valor, por ejemplo, el total. Lo podemos inicializar en 1, porque cualquier valor que tenga en la serie multiplicándolo por 1 va a dar el mismo valor. Así que ahora, for, valor in, y le podemos entregar una lista de los 5 primeros números entero, 1, 2, 3, 4, 5. Le vamos a decir que se mueva entre esos 5 valores. Y el total entonces sería igual al total multiplicado por valor. Y después del for, vamos a imprimir el total.
Bueno, inicialmente total tiene el valor de 1. Y valor va a tomar el primer valor de la serie, que sería 1. 1 por 1, 1. Después toma el 2. 2 por 1, 2. Después toma el 3. 2 por 3, 6. Y así sucesivamente. Voy a guardar. Este es ejercicio 1 for.py. For.py. Ya al ejecutar, ahí está, ¿ves? 120. 1 por 2, 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. Y 24 por 5, 120. Ahí está el resultado final. ¿Qué me dicen? ¿Les funcionó ahí el código? Bien, vamos bien entonces. Como pueden darse cuenta, en este caso, primero necesitamos declarar una variable que se encargará de contener el valor que se va generando al multiplicar los diferentes elementos de la serie de valores que usamos en el for. Bien, vamos al segundo. A ver, dice, escribir un programa que muestre una tabla de multiplicar de un número cualquiera menor o igual a 9. Ese número lo vamos a introducir por teclado. Bien, voy a comenzar un nuevo archivo. Voy a copiar este texto para tenerlo ahí y no tenga necesidad de venir al PDF a revisar. Ahí está. Escribir un programa entonces que muestre la tabla de multiplicar de un número menor o igual a 9. Necesitamos un número entero, por cierto, y lo vamos a solicitar con el input, escribiendo un texto que diga, ingrese el número de la tabla a generar, por ejemplo. Bueno, y nuestra tabla, si ese va a ser el número, nuestra tabla se va a generar entonces a partir de una serie de valores con los que vamos a multiplicar ese número. Por lo tanto, podemos escribir for valor in y una lista que va a contener los valores del 1 al 10, pues, del 1 al 10. Y ahora con el print y la ayuda del fstring, podemos preparar un texto que a la vez muestre la tabla de multiplicar. Por ejemplo, aquí podemos escribir entre llaves número, después de la llave el asterisco, entre llaves el valor que va tomando la variable del for, con signo igual, y entre llaves número por valor.
números por valor. ¿Qué lo que va a ocurrir entonces? ¿Qué valor va a tomar primero el valor uno y lo va a multiplicar por el número que nosotros ingresamos? Y esto es lo que se va a mostrar acá. Si es el 5 sería 5 por uno. Si es el 7 7 por uno. Si es el 9 9 por uno. Y así sucesivamente. Ya voy a guardar. Este sería el ejercicio 2 del for. En esta ocasión no es necesario escribir después del for un print porque la instrucción que hemos escrito dentro del for se va a encargar de ir mostrando inmediatamente las multiplicaciones que vamos realizando. Y si ejecuto, ahí me está pidiendo. Ingrese el número de la tabla general. A ver, 5. Y ahí está, ¿ves? 5 por una 5, 5 por 2 10, 15, 20, hasta el 50. Bien, ahí tenemos entonces nuestro segundo ejercicio con el bucle for. El tercero es un poco más complicado, donde vamos a trabajar con lo que se conoce como estructuras anidadas, for anidado, que se usa mucho cuando necesitamos nosotros trabajar en situaciones como esta, donde, por ejemplo, vamos a generar todas las tablas de multiplicar del 1 al 9. Si nos ponemos a pensar un momento, bueno, ¿en qué consisten las tablas de multiplicar? Es decir, cómo se van generando. Nosotros sabemos que si queremos mostrar la tabla de multiplicar del 1, hay que pensar en mostrar uno por uno, uno por 2, uno por 3, así sucesivamente. Después la tabla del 2, lo mismo, 2 por uno, 2 por 2, 2 por 3, pero solamente con dos for anidados, sin necesidad de escribir para cada tabla el for que nosotros generamos anteriormente, sin necesidad de hacer esto para cada tabla. Bien, ¿cómo se resuelve esto? De la siguiente manera. Voy a generar un nuevo archivo. Voy a traer el texto. Ahí lo tengo ya seleccionado. Este es el texto. Bien, fíjense que no nos está pidiendo que ingresemos el valor de la tabla que queremos generar. Hay que pensar simplemente en el for, que en primer lugar me va a servir para moverme entre las tablas, por ejemplo, que quiero generar, del 1 al 9. Voy a darle como nombre a la variable del for tabla, in, y entre corchetes escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí me equivoqué, eran comas. Ahí sí. Ahora, esos son los
números que me representan a las tablas que quiero generar. Y cada uno de esos números debo multiplicarlos por los 10 valores que me van a permitir generar las tablas de cada uno de ellos. Así que dentro del for voy a generar un segundo for con una variable que le voy a dar el nombre de valor, y esa variable es la que debe moverse entonces entre el 1 y el 10. Ahí es. Por lo tanto, dentro de este segundo for es donde yo voy a mostrar con ayuda del fstring las diferentes tablas que se van a generar. Por ejemplo, puedo escribir tabla del, y entre llaves. Ah, no, pero antes mejor. Fíjense, voy a escribir este print acá arribita mejor, antes del segundo for. Tabla del, y entre llaves el nombre de la tabla, el nombre de la variable tabla. Tabla del y el nombre de la tabla. Y a continuación, después del for, con un print que me vaya generando, con la ayuda del fstring, la tabla, que sería entre llaves el nombre de la variable tabla, fuera de la llave el asterisco, y un segundo par de llaves que me muestre los diferentes valores. Los valores de esta lista del 1 al 10. Y después del igual, vamos a hacer la multiplicación correspondiente. Tabla por valor. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Acá va a ocurrir lo siguiente. Cuando comience a ejecutarse el primer for, la variable tabla va a tomar el valor 1. Se va a mostrar este mensaje para indicarnos que se va a generar la tabla del 1. Y cuando llega el segundo for, la variable valor comienza a tomar el primer número y se genera el primer elemento de la tabla del 1, 1 por 1. Después valor toma el segundo número, sería 1 por 2, hasta que llega al 10. Cuando llega al 10 sale del bucle interno y regresa al bucle externo de la tabla para que esta variable tome el segundo valor, el 2. Y así se imprima la tabla del 2 y el for interno comienza otra vez en 1 hasta que llega al 10. Y así sucesivamente hasta que el valor de la variable tabla llegue al último elemento de esa serie para generar la tabla del 9, y la variable valor genere con toda esta lista la correspondiente tabla del 9. A ver, veamos cómo funciona. Ejercicio 3 for. Fíjense, son pocas líneas de código, pero el resultado que se va a mostrar es de las 9 tablas. Lo guardo y lo ejecuto, y ahí están. Fíjense, la tabla del 1, voy a hacer un poquito, ahí está la tabla del 1. 1 por 1 por 2, estos son los valores de la variable interna, de la variable valor.
y el 1 es el número, el elemento de la variable tabla. Y acá está el resultado de la multiplicación. 1 por 2 por 3, hasta el 10. Después la tabla del 2 por 1, por 2, hasta el 10. Del 3 y así sucesivamente. Hasta que llega a la tabla del 9. Ahí termina, ¿por qué? Porque 9 es el último número de la serie del primer for. De ahí no hay más elementos. Y termina el programa. Bien, vamos a tomar nuestro descanso. Hemos llegado ya a la mitad de la clase. En un principio, anidar estructuras como esta puede parecer confuso, pero con más práctica va a irse aclarando más este tema. 10 minutos de descanso entonces, son las 9:02. A las 9:12 estamos de regreso. Voy a dejar de compartir mi pantalla. 9:12 de regreso.
Ya estoy de regreso por acá. Paso a compartirle mi pantalla nueva. Hemos creado entonces un programa que se mueve a través de dos series de datos por medio de los bucles for. Recuerden, el bucle interno se va a mover hasta el último elemento, mientras que el bucle externo o el for externo tiene que esperar que se ejecute todo el bucle interno para recién moverse al siguiente elemento. Vamos a ver el otro ejercicio. Dice escribir un programa que muestre todos los valores uno a uno de esa lista. Esa es una lista de listas. Y si queremos mostrar uno a uno, entonces, los elementos que están ahí, necesitamos justamente pensar en bucles anidados. Veamos, voy a comenzar un nuevo archivo. Ahí está. Un programa que se mueve a través de esa lista. Bueno, necesitamos un for. Fíjense que esta es una lista de listas. Lista de listas. Vamos a escribir lista in, y acá vamos a especificar esta lista que tenemos creada. Ahí está. Esta variable lista estaría tomando en un principio este primer valor, que es una lista. Es una lista. Entonces, ¿cómo vamos a movernos dentro de esa lista? Ya saben ustedes, lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo podríamos nosotros, por ejemplo, recorrer una lista? Ya vimos eso. ¿Cómo podríamos recorrer una lista? De acuerdo a los ejercicios anteriores, esto va tomando estos valores. Ahora, para una variable, por ejemplo, índice. A ver, aquí estaba, tengo la lista, estoy pensando ahí cómo moverme dentro de la otra lista. Fíjense, a probar primero así. Vamos a imprimir al tiro lo que va recibiendo la variable lista. Vamos a resolverlo de a poquito. Ejercicio 4. Ahí está. Si lo ejecuto, simplemente tenemos las listas.
como les decía, pero quieren que mostremos uno a uno. Si ya tenemos las listas, entonces necesitamos otro for que se encargue de mostrar el valor que se encuentra en la lista. Y así podemos nosotros imprimir el valor. Recién comprobamos que esta variable va a tener esta lista. Entonces le vamos a decir con el for interno que vaya tomando cada uno de esos valores que están ahí y los muestre en pantalla. Después, cuando termine con el 3, retorna al for externo para que tome la segunda lista. Y este valor va a empezar a tomar cada uno de los elementos de esta segunda lista, hasta que llegue a la última lista que está ahí. Bien, voy a guardar y ejecutar. Ahí están, ¿ven? 1, 2 y 3, que serían los primeros tres elementos de la lista 1, los tres del elemento 2 y los últimos 5 valores de la lista 3. Recuerden que el for funciona con objetos iterables y una lista es un objeto iterable porque podemos movernos entre cada uno de los elementos de esa lista. Bueno, esto fue un poco más difícil de analizar, pero al final resultó ahí. Siempre que usted se encuentre con algún problema de este tipo o otro tipo de situación, vayan probando de a poco, vayan mostrando, visualizando cómo se vería o qué resultado obtendrían con ciertos cálculos para recién pensar en cómo avanzar en la siguiente etapa del desarrollo del programa. Bien, veamos ahora. ¿Qué sigue? Un programa que acepte 5 números del usuario y calcule su promedio. 5 números del usuario. Veamos. Un nuevo archivo. Este es el 5. Ahí está. Un programa que acepte 5 números. Bueno, si necesitamos que acepte 5 números, vamos a hacer uso del for. Podemos decir for valor in en una lista del 1 al 5, donde nosotros podríamos, por ejemplo, solicitar en una variable número a través de, no necesariamente que sea un, un entero, puede ser un float, y con el input podemos solicitarle que ingrese el valor. Bueno, acá también podemos hacer uso del fstring y decirle ingrese el y entre llaves valor.
Pero si vamos a sumar todos estos valores, necesitaríamos primero declarar una variable suma que comience en cero. Y así, a suma, le sumamos el valor que tenía antes más el que acaban de ingresar. Y una vez que termine el for, cuando llegue al número 5, vamos a calcular el promedio, que va a ser la suma dividido por 5. Y a imprimir un mensaje que diga el promedio de los 5 números es, y le agregamos la variable prom al final. Fíjense acá, fue necesario declarar una variable, un acumulador, que se va a encargar de contener la suma de todos los valores que se ingresan. Pueden darse cuenta que el for no tiene una condición. Recuerden que este for se va a ejecutar hasta el último elemento que nosotros especifiquemos en la serie de valores. Como eran 5, entonces estamos generando nosotros una serie de 5 números. Ya, voy a guardar. Ejercicio 5 del for. Y lo ejecuto. A ver, ahí me está pidiendo. Ingrese un valor. Bueno, hubiera escrito mejor el valor 1. Bueno, ahí lo arreglamos. Ya, 45. El valor 2, 56. 23. 45. Ahí van 4. 67. Y ahí terminamos. Llega al número 5 de la serie de valores y termina el foro. Se fue sumando a la vez cada uno de los valores y como promedio se obtiene, en este caso, 47,2. Pero como les decía, quedó mal este mensaje. Podemos escribir ingrese el valor y la llave la escribimos después del texto. Ahí sí. El valor 1, valor 2, 3, 4, 5. Así los va a pedir. Profe, ¿qué diferencia generaría que al colocar suma igual uno y dejamos todo lo demás igual, qué diferencia genera? O sea, como la explicación de la diferencia, no solo el resultado. ¿En qué parte, perdón? No lo entiendo. ¿Esta? Arriba, donde dice suma igual cero, si yo ¿Ya? pusiera un uno, ¿cuál sería Ah, la ya. diferencia? La diferencia sería justamente que usted está sumándole un número más, que sería el número 1, a los valores que usted está agregando. Por eso que yo la suma lo inicio en cero, indicándole que todavía no hay nada. Pero si lo dejamos en 1 y ingresamos, por ejemplo, 45, sería 45 más 1, 46, que no sería y no nos entregaría el promedio correcto de los 5 valores que estamos ingresando, porque estaríamos sumando un número más. Muchas gracias. Ya. Bueno, vuelvo a ejecutar, guardo y ejecuto. Ahora sí, dice ingrese el valor 1
Ya, 45, 23, 12, 56, 89 y termina solo el for porque son 5 solamente los números que nosotros indicamos en la serie. Y en este caso, para esos números, el promedio es de 45. Bien, antes de realizar el último ejercicio, el 6, vamos a hablar primero acerca de la clase Ranch. Ya vimos un ejemplo de cómo trabaja esta clase, pero vamos a profundizar un poquito más antes de resolver el 6 y pasar a la segunda parte de los ejercicios que tienen ahí ustedes propuestos. Bueno, primero voy a comenzar un nuevo archivo donde hablaremos acerca de la clase Ranch para entender mejor cómo funciona, ya que una de las iteraciones o repeticiones más comunes que se realizan en Python es la de iterar un número que puede ir, por ejemplo, entre 0 y 100 o entre 0 y 1000. Hasta aquí nosotros hemos estado iterando sobre una cantidad limitada de elementos en una lista, que la hemos estado escribiendo una a una, del 1 al 5, del 1 al 7, del 1 al 9, es limitado. Pero si necesitáramos iterar en una lista de números más grande, como les decía, por ejemplo, del 1 al 1000, estoy seguro de que terminaríamos muy cansados de escribir una lista tan grande. Es por eso que acá la clase o función range nos ayuda mucho, ya que se puede generar una secuencia de números de una forma fácil y rápida. Esta clase o función tiene la siguiente estructura: el nombre y entre paréntesis viene el valor inicial, donde debe detenerse y el salto que puede dar. Ahora, nosotros podríamos simplemente declarar el valor inicial. Eso significa que eh, va a comenzar en el 0 y va a terminar un número antes del valor que nosotros le entreguemos. Por ejemplo, si escribimos el siguiente código: for n in range y entre paréntesis 6, va a generar una lista que comienza en 0 y termina en 5. Por ejemplo, vamos a imprimir acá el valor de n y vemos que resulta de este primer ejemplo. Voy a escribir ejemplo 1 range.py como nombre del archivo. Y ahora, si lo ejecuto, como pueden darse cuenta, comienza en 0 y termina en 5, un número menos del valor que nosotros le indicamos, pero me está generando 6 valores, del 0 al 5. Ahora, si nosotros le indicamos un valor inicial y un valor final, como por ejemplo, escribimos como valor inicial el 3, lo que va a ocurrir acá es lo siguiente.
guardo el cambio y lo ejecuto, ahora comienza en el 3, pero termina un número antes del valor final, en el 5. Y el tercer argumento, que es el salto, me permite indicarle a mí cómo quiero que se genere esta lista. De uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Cuando no especificamos el salto, la lista se genera de uno en uno. Pero si yo quiero, por ejemplo, comenzar en el 3, que termine en el 20 y a la vez que haga saltos de dos en dos, la serie que se va a generar es la siguiente. Comienza en el 3, con un salto de 2 llega al 5, luego al 7, al 9, al 11, al 19. Cuando llega al 19 le suma 2, 21, pero no puede pasarse del 20, así que llega solamente hasta el 19. Así trabaja el RAM, con estos tres argumentos. Ahora, si volvemos a nuestro ejercicio 6, donde nos dice que calcula el promedio, pero que pregunte antes cuántos números se van a introducir, ahí podríamos nosotros hacer uso del range de la siguiente manera. Voy a copiar el texto y vamos a probar aquí un ejemplo. Ahí está. Que pregunte antes cuántos números va a introducir. Bueno, entonces necesitamos declarar una variable, num, por ejemplo, que va a contener el valor que ingrese el usuario cuando le preguntemos. Ingrese, no, indique mejor, indique cuántos números va a ingresar. Y ahora, con ese dato, podemos nosotros generar un for de una variable, por ejemplo, valor. ¿Dónde? ¿Dónde se debe mover? En un rango que comience en 1 y que termine, que vaya de 1 en 1, pero que termine en un número más. Voy a agregarle un número más para que llegue justo a este valor, porque recuerden, si lo dejamos solamente con num, me va a generar hasta un número antes. Ya, y ahora vamos solicitando los valores. Vamos a declarar una variable aquí que sea, por ejemplo, num2, ya, una variable num2. Puede ser un valor flotante, no hay problema. Y con un input, ya haciendo uso del fstring, le vamos a decir ingrese el valor y entre llaves le indicamos el valor que debe ingresar, el 1, el 2, el 3, etcétera. Me faltó declarar una variable para la suma.
que lo voy a iniciar en cero. Y así vamos a sumar después el número que ingrese el usuario por teclado, por pantalla. Y ahora debo calcular el promedio, que va a ser la suma dividido por, aquí vamos a agregar valor. Para comprobar cuál es el último valor, cuál es el último número que recibe la variable valor, lo vamos a imprimir acá, que nos sirva para comprobar. Y luego voy a imprimir el promedio, para que se entienda mejor con un texto que diga el promedio es. Ahí sí. El promedio es promedio. ¿Cuántos números va a ingresar? Ahí lo vamos a solicitar. 10, por ejemplo, 8, 3. Probemos con uno pequeño para no estar tanto rato ingresando valores. Y luego comprobemos el resultado. Voy a guardar. Ejercicio 1. Range.par. Como les decía, voy a comenzar por 3. Aquí está. Y me pide, indique cuántos números va a ingresar. 3. Ya, ingresa el valor 1, 23. Valor 2, 34. Fíjense, llegamos al valor 3, 35. Y ahí yo tengo un problema, porque el promedio, me faltó hacer el cálculo. Se me borró con la instrucción anterior. Promedio era igual a la suma dividido por valor. Ahora sí, lo hago de nuevo. 23. Ahí voy a ingresar 23 valores, demasiado. Ya, no importa. Voy a ir ingresando todo. Ahí vamos, el 15, 16, 19, 21 y 23. Ya, ahí tengo un float. Me está reclamando acá por... Mire, nada que ver ahí. Era print. Se me movieron las instrucciones. Ahora sí. Ya, solamente 4 valores. 34, 23, 23 y 12. Ahí está, ¿ven? La variable valor llega hasta el número 4. ¿Por qué? Porque yo le dije que el range me generara una serie que comenzara en el 1 y terminara justamente en el 4. Si yo no le hubiera sumado el 1 acá, miren, voy a ejecutar eso. Lo que va a ocurrir es que cuando yo le diga que quiero sumar 4 valores, solamente va a llegar hasta el tercero. ¿Se dan cuenta? No me permite agregar el cuarto, porque recuerden que el range siempre genera una serie, un número, hasta un número antes del valor donde debe detenerse. Por eso que ahí le estaba sumando 1, para que llegara y me generara
esa cantidad de valores que yo necesito ingresar a través del teclado. Bien, y han comprobado ustedes que podríamos agregar la cantidad de valores que queramos. Si le ingresamos 15, me va a permitir generar una serie del 1 al 15, es decir, el for se va a ejecutar 15 veces. Voy a probarlo. ¿Cuántos números voy a ingresar? 15. Ya, el valor 1, el primero, ya, el 2. Ahí está. 14 y 15. ¿Ven? La variable valor llega hasta el número 15, que es el que yo necesito usar justamente para poder calcular el promedio, porque el promedio es la suma de estos 15 valores dividido justamente por la cantidad de valores. Podría haber ocupado la variable num, porque esa tiene la cantidad de valores, pero para que comprobaran ustedes que también puedo usar esta variable después, porque esa variable va a tener el último número de la serie, en este caso también me sirve para calcular el promedio. Bien, ahí solucionamos entonces el ejercicio 6. Vamos a ver si podemos, que alcanzamos a desarrollar unos 3 ejercicios más donde seguiremos combinando la sentencia for y el range. Por ejemplo, en este caso quieren que calcule la suma del 1 al 100. Bien, ya sabemos que el range me permite generar una serie. Por lo tanto, voy a generar un nuevo archivo y voy a copiar este texto para que no se me olvide qué es lo que necesito hacer. Escribir un programa que calcule la suma del 1 al 100. Bien, bueno, en este caso no hay que solicitar el ingreso de nada, ya sabemos que hay que generar una serie del 1 al 100. La serie yo la puedo crear dentro del mismo for o podría crearla antes. En este caso la vamos a hacer dentro del mismo for como lo hemos estado haciendo, de manera que for para valor en el rango del 1, comenzamos en el 1, y si queremos llegar hasta el 100, debemos especificar el 101. Bueno, acá me faltó declarar una variable suma. Recuerden que estos son los acumuladores que podríamos necesitar nosotros en nuestro código de vez en cuando. Y así, a la variable suma le vamos sumando el valor que tenía antes más el número que va obteniendo la variable valor a medida que se mueve por la serie que estamos generando con la instrucción range. Esto va a ser rápido, fíjense que se van a sumar todos esos números rápidamente y al final podemos imprimir con un fstring un texto que diga la suma de los 100 primeros números es suma. Lo voy a guardar. Este es el ejercicio 2 del range. Fíjense, con solamente 2 líneas de código
vamos a movernos entre 100 números que se van a ir sumando en una variable que nosotros hemos declarado para posteriormente mostrar el resultado final. Voy a guardar y a ejecutar. Ahí está. La suma de los 100 primeros números es 5050. Bueno, y si queremos sumar los 1000, entonces escribimos hasta el 1001. Lo guardo y lo volvemos a ejecutar. Fíjense. Bueno, aquí tendría que haber escrito la suma de los 1000, no de los 100. 1000. La suma de los 1000 primeros números es 500.500. Y así podríamos aumentar 10.000, 100.000, 1.000.000, etc. Pero todo con las mismas líneas, 2 líneas de código. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Pero en este caso me están pidiendo los números pares entre 0 y 100. Pares entre 0 y 100. Bueno, ya sabemos que la función range me permite justamente generar saltos entre los valores que se crearán con la serie. O sea, la serie de valores que se van a crear con el range. Por lo tanto, vamos a declarar primero una variable suma y luego en el for especificamos la variable que se usará para moverse entre los diferentes elementos en un rango que comienza en 0. Si queremos que llegue hasta el 100, escribamos 101 y que se mueva de 2 en 2. Y así, a la suma entonces, o al valor que tenía la suma, le agregamos cada uno de los valores que tenga esta serie que se va a generar por medio de esta instrucción. Y con un print, al final, después del for, podemos escribir la suma de los pares entre 0 y 100 es suma. Y voy a guardar, a ver. Este es el ejercicio 3 del range. También con pocas instrucciones, pero en este caso nos vamos moviendo de 2 en 2. Del 0 va a pasar al 2, del 2 al 4, al 6, al 8, así sucesivamente. Si lo ejecuto, ahí está. La suma de los pares entre 0 y 100 es 2550. Podríamos comprobar cuál es el último número que recibe la variable valor para ver si está considerando el 100, por ejemplo. Voy a volver a ejecutar. Ahí está, ¿ven? El último valor que tiene, o el último número que recibe la variable valor es el 100. Si yo hubiera escrito solamente acá el 100 y no el 101, veamos hasta dónde llega la variable valor. Fíjense, la variable valor llega hasta el 98. Por eso que
tuve que escribir un número más para que llegara hasta el 100. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Bueno, nos queda poquito, pero creo que alcanzamos a hacer este tercer ejercicio donde nos están solicitando escribir un programa que se encargue de calcular esa sumatoria, esa serie armónica. El número n dice que debemos ingresarlo por el teclado. Ya. Voy a generar un nuevo archivo. Suma, voy a escribirle acá serie armónica. Fíjense que la serie armónica comienza sumando el 1, después le suma un medio, un tercio, hasta 1 dividido por n. Por lo tanto, lo primero que vamos a necesitar es el valor de n, que debe ser un entero. Con el input le pedimos ingrese el número de la serie a sumar, de la serie armónica a sumar. Ahí tenemos el n entonces. Y la serie que se va a generar a través del rango, entonces, sería desde el 1 hasta el n más 1. No necesitamos colocarle aquí el salto porque debe comenzar en 1, después en 2, 3 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo generamos esta suma? Porque de acuerdo a lo que me dicen es 1 más 1 dividido por 2 más 1 dividido por 3. Necesitamos una variable suma. Es lo primero que tenía que haber pensado, una variable suma. Y esta variable suma, ¿dónde o en qué debe comenzar? En cero. Y así, la siguiente suma va a ser ese valor más 1 dividido por el valor que tiene porque va a recibir la variable. F no empieza en 1. ¿Perdón? Yo pensé que me hablaban a mí. Ahí están. Al final, entonces, vamos a imprimir. ¿Sí? La suma no empieza en 1. No, no sería necesario. ¿Por qué? Porque como nuestra serie comienza en 1, Ah, 1 perfecto. dividido por 1 me generaría el primer número 1. Perfecto, perfecto. Ya, y ahora imprimir. El total de la serie armónica es, y le entregamos la suma. Vamos a probar con un número pequeño, con el 5, por ejemplo.
lo voy a probar también acá en la calculadora. Voy a guardar primero el programa. Este sería el ejercicio 4, me parece, del ranch. 1, 2, 3, 4, sí. Ahí está, veamos. Lo voy a ejecutar. Como les decía, el número de la serie que sea pequeño, 5. Y me dice que el total de la serie armónica es 2,28. Veamos. Voy a usar mi calculadora, sería 1 más 1 dividido por 2, más 1 dividido por 3, más 1 dividido por 4, más 1 dividido por 5. Y justamente es el mismo valor, 2,28 y puros 3 hacia atrás. Está bien. ¿Por qué? Porque como les decía, esta división me va a generar el primer valor de la serie armónica, que sería el número 1. Porque 1 es 1 dividido por 1 justamente. Después viene el 1 dividido por 2 y ahí le suma al 1 el 1/2. A esa suma después le suma 1/3, 1/4 y 1/5. ¿Se entendió este ejercicio? Podría ser un poco más difícil, pero como pueden darse cuenta, el for y el range hacen un buen equipo. El range nos genera rápidamente una serie de valores y el for se mueve por cada uno de esos valores de la serie que genera el range. Bien, ahí van a quedar algunos ejercicios para que practiquen ustedes. Si tienen alguna duda, lo vemos en la próxima clase. Y en la próxima clase les voy a explicar cómo funciona la sentencia break, que es una sentencia que nosotros podemos incluir dentro del for cuando no queremos que llegue al final de la serie. Podemos pedirle que termine antes y por eso Python nos entrega una sentencia adicional para terminar el ciclo for antes de que llegue al último número de la serie de valores. Bien, vamos a quedar hasta acá. Nuestra siguiente clase es el jueves, así que nos vemos hasta el jueves si Dios quiere. Cuídense, que estén bien. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Chao, noches. profe, Gracias, buenas gracias. noches. Buenas noches, que les vaya bien, cuídense.